Hola, ¿qué tal? Les habla Julián Solorio. Todas las personas que trabajamos con electrónica sabemos que si conectamos un LED sin una resistencia de por medio, inmediatamente se nos quema. Esto si estamos utilizando más del voltaje que soporta el LED. Hay un voltaje ideal para cada LED, donde si nosotros lo suministramos, por ejemplo, con esta batería, que es de 3 voltios, si nosotros alimentamos nuestro LED aquí, vemos que no se nos quema. Pero si nosotros queremos incrementar el voltaje ahora para alimentarlo con 12.7 voltios aproximadamente, lo que vamos a ocasionar es que inmediatamente el LED se nos quemará. Aquí el LED ya se quemó, prendió por un instante de tiempo y después se quemó. ¿Esto por qué? Ahora, aunque nosotros vuelvamos a tomar nuestra batería y lo queramos alimentar, ya vemos que ya no es posible que prenda. ¿Por qué? Porque este LED ya se quemó. ¿Por qué pasa eso? Vamos a ver un poco matemáticamente por qué pasa esto. Conociendo la ley de Ohm, tenemos que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, o la corriente por la resistencia. Entonces, lo que a nosotros nos interesa saber es, en este caso, la corriente. Tenemos que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Si nosotros vamos a alimentar nuestro LED con 12.7 voltios, vamos a sustituir los valores. Entonces tendremos que la corriente va a ser igual al voltaje, que son 12.7 que nos está suministrando la fuente, menos los 3 voltios aproximadamente que nos está consumiendo el LED. Esto sobre el valor de la resistencia. Vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos ahora que la corriente va a ser igual a 12.7 menos 3. Eso nos da 9.7 voltios sobre la resistencia, que en este caso digamos que es 0. Si nosotros hacemos esta operación en la calculadora, nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque en este caso la corriente va a tender a ser infinita. ¿Y cómo evito que mi corriente sea infinita entonces? Vamos a ponerle un valor a este número, que si todo número dividido entre 0 nos va a dar infinito. Vamos a sustituir este por un valor que se aproxime a 0. Vamos entonces a poner que nuestra corriente va a ser igual a 9.7 voltios sobre 1. Ahí lo estamos aproximando a 0. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Nos daría 9.7 amperes de corriente. Esto automáticamente nos quemaría el LED. ¿Por qué? Porque sabemos que la corriente ideal del LED es de 20 miliamperes para trabajar en óptimas condiciones. Entonces, si nosotros alimentamos con esto, vamos a suministrar teóricamente 9.7 amperes. Entonces esto nos quemaría inmediatamente nuestro LED. Vamos a sustituirlo por un valor más pequeño a 1, aproximándolo nuevamente a 0. Tendremos que nuestra corriente va a ser igual a 9.7 voltios sobre 0.5. Vamos a ver qué es lo que pasa en la calculadora cuando ponemos ese valor. Si ponemos 9.7 entre 0.5, esto nos da un valor de 19.4 amperes. Vemos que nuestra corriente aumentó ahora, y entre más lo vayamos aproximando a 0, va a ir aumentando aún más. Vamos a ponerle ahora ese tercer caso y último, que nuestra corriente va a ser igual a 9.7 voltios entre 0.1. Vamos a ver qué nos da la calculadora. 9.7 entre 0.1. Esto nos da 97 amperes. Entonces vemos que entre más lo estamos aproximando a 0, nuestra corriente va aumentando. Es por eso que si nosotros ponemos una resistencia, o no ponemos, más bien, si no ponemos una resistencia, nuestra corriente va a tender a infinito. Entonces tendríamos que buscarle una resistencia ideal para poder someter nuestro LED a 12 voltios. Es por ello que necesitamos una resistencia. Ahora, ¿cómo calculamos esa resistencia ideal que debe de llevar nuestro LED? Volvemos a la ley de Ohm. Ahora vamos a decir que la resistencia, que es el valor que estamos buscando, va a ser igual al voltaje sobre la corriente.
a sustituir. Resistencia va a ser igual al voltaje, que en este caso dijimos que lo vamos a alimentar con 9.7 voltios, o los 12 voltios, vamos a ponerlo igual, 12.7 voltios. Ocupamos ese voltaje para suministrarlo, y de ahí el LED va a tomar sus 3 voltios aproximadamente que le corresponden. Nuestro fabricante nos dice que la corriente ideal es de 20 mA, entonces aquí vamos a poner 0.02 amperes. Si hacemos esa operación en la calculadora, nos dice que 12.7 entre 0.02 nos da una resistencia de 635 ohms. Entonces esa sería la resistencia ideal que necesitaríamos para poder prender nuestro LED con 12 voltios o 12.7 voltios. Necesitaríamos una resistencia de 635 ohms aproximadamente. Este valor no es comercial, pero sí podemos poner una resistencia de 1K y nuestro LED prendería sin mayor problema. Y así aumentaríamos la vida útil de nuestro LED porque estaría consumiéndonos menos de 20 mA. Vamos entonces ahora a hacer una práctica con nuestra fuente regulable de laboratorio. La ventaja de esta fuente es que nosotros podemos programarla para que nos entregue una cantidad de corriente ideal que nosotros necesitemos. Para esto tenemos que hacer una configuración que es cortocircuitar la fuente con un voltaje bajo. 4.7 es suficiente. Aquí cortocircuitamos nuestra fuente y vemos aquí el consumo de corriente cortocircuitando. Ahora sí podemos nosotros manipular aquí y programar a cuánta corriente queremos que nos entregue como máximo. Aquí estamos programando nuestra fuente para que nos entregue 20 mA de corriente suficientes para prender el LED. Haciéndolo de esta manera, automáticamente ella nos entregará el voltaje necesario para suministrarnos 20 mA para este dispositivo. Ahora retiramos el cortocircuito y ahora sí vamos a conectar nuestro LED. Y aquí lo vemos funcionando y nos está entregando una corriente máxima de 20 mA con 2.1 voltios. Aquí podemos incrementar un poco nuestra corriente y vamos a ver cómo podemos hacerlo llegar hasta 40 mA, pero aquí lo que queremos es de que estamos reduciendo significativamente la vida útil de nuestro LED. ¿Por qué? Porque lo estamos sometiendo a lo que el fabricante nos especifica que necesita el LED para trabajar idealmente. Podemos seguir aumentando la corriente y aumentándola hasta que nuestro LED deje de funcionar. ¿Por qué? Porque estamos suministrando más corriente de lo que necesita. Aquí con 40 mA podríamos tocarlo y ver que se está calentando, se está sobrecalentando más de lo normal. Pero podemos seguir aumentando un poco más nuestra corriente y vemos que va a llegar un momento en el que el LED empieza a tomar un tono diferente. Esto es porque ya estamos suministrando más de 100 mA. Aquí estamos aproximadamente suministrando 120 mA, lo cual no durará mucho tiempo nuestro LED prendido. Vamos a aumentar un poco más nuestra corriente y vemos que en un momento dado nuestro LED ya empieza a tomar otro tono porque ya se está sobrecalentando muchísimo. Estamos suministrando aproximadamente 280 mA de corriente y en este momento nuestro LED ya va a dejar de emitir luz. Este daño ya sería irreversible, ya que si nosotros volvemos a suministrarle los 20 mA que necesitaba inicialmente, vemos que ya su tonalidad, de hecho aquí ya se fundió el LED porque no resistió más. Esto es lo que pasa si nosotros conectamos un LED y suministramos más corriente de la que el LED necesita. Nuevamente vamos a conectar otro LED en buenas condiciones y vemos que va a funcionar correctamente con los 20 mA que le habíamos suministrado al principio. Aquí vemos su brillo del LED que está operando de una manera correcta. Pues muchas gracias por ver este video. Espero que les haya parecido interesante este experimento con LEDs y el por qué se quema un LED.
si no lo conectamos a una resistencia de por medio y qué resistencia es la ideal para su correcto funcionamiento. Muchas gracias y muy buen día.